Vamos a hablar otra vez de la misa y vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que venimos trabajando. Vamos a hablar de también a llegar a este momento histórico que está representado en el rol de los maestros de capilla, donde la misa vuelve a tomar una importancia vital. ¿Por qué? Porque va a ser las obras de mayor envergadura que van a poder componer estos compositores, entre otras cosas, que son los maestros de capilla. Entonces, por lo tanto, tenemos que dedicarle, aunque sea 10 minutitos, a saber qué pasó con la misa en esta época, que es exactamente lo que alguien, si quería ser compositor en el Renacimiento, debía saber hacer. La misa, ¿se acuerdan que está formada por dos partes? Una parte que es el propio, donde se cantan los textos propios de la festividad del año litúrgico que se está festejando cada día o que se está conmemorando en cada día. Y por otro lado, el ordinario, que es algo que se repite todos los días, que son oraciones muy comunes, ¿no? El Kyrie, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, esto ya lo repito, pero bueno, lo vuelvo a decir, el Gloria, el Credo, son partes que todas las misas se dicen. En este orden, ¿no? Se van alternando. Textos que se dicen todas las misas, textos que se dicen particularmente por el día del año litúrgico. Dentro de la Alta Edad Media, ¿no? En las polifonías orales que estuvimos viendo, e inclusive en la Baja Edad Media, en el mundo de las catedrales que estuvimos trabajando en las últimas clases, la parte de la misa que se va a modificar con estas polifonías, digo, ¿no? Desde las primeras misas que vimos, de las primeras polifonías que vimos, hasta las polifonías escritas complejas que ustedes estuvieron trabajando en los prácticos, siempre van a hacer esas polifonías dentro de la parte del propio. Entonces, la obra de Perotín que estuvieron ustedes analizando en el práctico era, por ejemplo, un gradual. ¿Sí? Un gradual, ese es el primero después de la lectura del día, ¿sí? Pero bueno, podemos encontrar siempre esas polifonías escritas sobre esta parte de la misa. Ahora, ¿cómo era una misa en Notre Dame cuando vivían Perotín o Leonín, estos dos personajes de la catedral? La misa era una misa completa, ¿no? Después que se cantaba alguna de las polifonías que proponían estos compositores, venía una parte donde se decían las partes del ordinario y se cantaban en canto llano, o sea, uno escuchaba la misa completa, la misa duraba 1 hora, tal vez más. Saben que el tiempo todavía está difícil de saber cuánto duraban las cosas. Y entonces ahí pasaba la misa y en algunos momentos donde se cantaban músicas del propio, se escuchaba esa polifonía que estuvimos trabajando. Pero la misa era completa. En el Renacimiento, y también podemos pensar en esto de que el Renacimiento está en esta modernidad temprana, en este siglo XV, siglo XVI, ¿no? Donde están empezando a ponerse en valor ciertas cuestiones que tienen que ver con el arte y con el uso del arte y con cómo conseguir que el arte tenga por lo menos, o que la música, no sé si quiere decir el arte, que parece que hablo del siglo XIX, ¿no? Pero digo, donde pareciera que uno debería efectivizar las maneras de producción de la música. Los maestros de capilla van a componer el ordinario de la misa. ¿Qué quiere decir? Van a componer eso que les sirve para usar todos los días o la mayor cantidad de días posibles a lo largo de su vida. ¿Se entiende lo que digo? O sea, van a componer no una cosa que pueden usar una vez por año. Porque si yo compongo, como componía Perotín, una polifonía para un gradual de Navidad, yo nada más lo puedo usar en Navidad. Fin, chim, pam, pum, 1 año tengo que esperar para volver a usarlo. En cambio ahora, en el Renacimiento, uno de los grandes cambios va a ser que la mayor producción nueva va a estar enfocada en la parte del ordinario, ¿sí? En el cual yo puedo usar esta misa en distintas ocasiones, dependiendo las temáticas. Ya sabemos que hay un montón de cuestiones que van a normativizar el uso de estas músicas, pero que la puedo usar varias veces en 1 año, ¿no? Como hacer efectiva la composición. Y entonces vamos a esta nueva pregunta. ¿Y cómo se escuchaba una misa cuando la componía un maestro de capilla? Bueno, se escuchaba completa, ¿sí? Esto quiere decir, ahora algunas partes del propio
se cantaban o con canto llano o con alguna polifonía que las que estuvimos trabajando. Pero lo que se hacía como producción nueva era lo del ordinario. Vamos a escuchar ahora un Kyrie un poco tardío. Traje una obra de 1590, o que está editada en 1590, mejor dicho, pero que nos sirve para tomar como ejemplo de cuáles son las características generales, ¿sí? Escuchemos la primera sección, porque esta música se va a dividir en secciones dependiendo el texto. Mientras decimos este texto, una sección, ¿no? Vamos a escuchar la primera sección del Kyrie de una misa y a prestar atención a qué características particulares tiene esta misa. Esa fue la primera sección y es la sección que, con la que comienza la composición de estos maestros de capilla. Cuando uno encuentra una misa, por ejemplo, de Palestrina, que es el compositor, el maestro de capilla que estamos trabajando ahora, la primera obra que aparece es el Kyrie. ¿Qué características particulares tiene respecto de las polifonías que ustedes trabajaron de la Baja Edad Media, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver que hay 4 voces que ya están particularmente diferenciadas, ¿no?, en su registro y lo suficientemente distanciadas para poder hacer efectivo el uso acórdico, ¿sí?, de las superposiciones de las notas. ¿Qué quiero decir? Que hay una conducción de voces que ya no están todas juntas en un mismo registro, sino que necesitan alejarse para establecer claramente una conducción que responda a este uso de los acordes. Dato no menor, para darnos cuenta de que no existe en estos casos, como existía en la Edad Media, una composición aditiva de suma de cosas, sino que existe un estilo de composición simultánea, que es la única manera que a mí me permite establecer momento a momento qué acorde va sonando. ¿Por qué digo acorde si esto no es tonal? Si lo pensamos, esto sigue siendo una polifonía modal, ¿no? Bueno, porque claramente hay una conducción que, si bien no va por los caminos típicos de la tonalidad, va a llegar a esa cadencia que encontramos al final, o que también podemos encontrar en el compás 6, donde hay una cadencia luego de o sea, que llega a un lugar y donde claramente se escucha la cadencia y un retardo, 4/3 en este caso, ¿sí? Digo, y entonces hay una intencionalidad de concluir en un lugar y donde esa conclusión se hace evidente no solamente por las notas que se están usando, sino por la rítmica que hacia el final va tomando y nos da esa sensación cadencial, ¿no? Eso lo pudieron percibir como una cadencia, ¿no? Lo que pasó al final, como algo que plum, terminó y se acomodó. Bien, entonces hay características de las que nosotros nos podemos tomar escuchando estas músicas para darnos cuenta de cuáles fueron esos cambios que hubo. El otro cambio es que esto tiene un compositor y está claro, ¿no? Viene acá, ya no hay dudas que esto sea de Palestrina. Y otro dato más es que tiene un nombre, esta misa se llama Eterna Christi Munera, o sea que tiene un nombre y un apellido. ¿Qué será que una misa se llama Eterna Christi Munera, que es otra cosa? Porque Eterna Christi Munera es un himno. O sea, ¿por qué se llama así? ¿Por qué tiene apellido esta misa? Bueno, porque estas misas, como todas las composiciones hasta finales del siglo XVIII, van a estar basadas en un material preexistente. El apellido que tienen las misas, o sea, se va a llamar misa, tal cosa, va a ser el material preexistente que se usa. ¿Qué pasa con ese material preexistente? Pierde toda identidad de su función original, acá, ¿sí? Ahora lo vamos a escuchar al himno, y esto no es que porque tiene el himno se va a convertir en un himno y lo puedo usar como un himno, no, al contrario, lo que hago es tomo una melodía que ya existe, le saco toda su función, ahora vemos que agarra de eso, del himno,
y lo uso para hacer estas polifonías. Escuchamos un pedacito del himno para que vean que la melodía coincide con lo que acabamos de escuchar. Esa melodía inicial, ¿sí?, es la misma melodía que podemos leer en la parte del tenor. Ahora voy a poner de nuevo el himno y lean la parte del tenor y fíjense que coinciden las alturas con lo que cantan cuando se canta el himno. ¿Lo pudieron ver? ¿Sí? Entonces, lo que toman estas músicas para ser compuestas, en alguno de sus casos, ahora vamos a revisar cuáles son los otros, es una porción de una melodía, de una melodía preexistente, que puede ser inclusive una música no religiosa en algunos casos, y la parafrasean para generar otro rasgo distintivo de estas músicas, que es la imitación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esa partecita esa partecita de la melodía que ya existe, va a ser la melodía de partida y de la construcción de la imitación entre las voces. ¿Qué es la imitación? Que empieza una, después el otro repite lo mismo, empezando de la misma nota o empezando de alguna otra nota, y se vuelve a escuchar la misma melodía. ¿Sí? Entonces, estas misas lo que se arman es a partir de un material preexistente, de cual usan un pequeño fragmento de una música que ya existe y lo parafrasea para generar la polifonía, ¿sí? Ahora, no es la única manera, solamente como información, ahí están los 3 procedimientos de misa que puede haber misa de cantus firmus. Saben que cantus firmus es cuando se mantiene el canto original casi sin modificación. Entonces vayan a buscar si quieren, ponen en YouTube música de cantus firmus, pueden escuchar 1000 y hay un montón en la lista de reproducción de la unidad. Está que nosotros vimos, que es la paráfrasis, o hay otra posibilidad, que es que yo ya directamente me ahorre el trabajo y agarre una composición a 4 voces que ya tengo hecha, como el motete que analizaron hoy o que van a analizar hoy, y hago una misa con esa melodía y listo, porque es más fácil y resuelvo el problema. Entonces, siempre estas misas, son de composición a partir de aplicarle distintos procedimientos a una música que ya existe. ¿Sí? Ahora, presten atención a lo que pasa con el segundo número de este ordinario de la misa que compone Palestrina. Esa parte es un incipit, empieza ahora. ¿Pudieron escuchar el comienzo? ¿Es casualidad que justo use la misma melodía que usó al comienzo del Kyrie y que esté sonando nuevamente en el momento en el que aparece el Gloria de la misa? Y a ver si voy a otra, me voy a saltear el credo porque tiene mucho texto y es muy largo, así que voy a pasar directamente al Sanctus. Notable, ¿no? Un ahorro total de información y de energía. ¿Por qué? Porque estas misas, además de que son a 4 voces, además de que le podemos decir misa de paráfrasis o la misa que sea,
son misas que están pensadas en una unidad temática desde lo musical y por lo tanto le llamamos misas cíclicas. ¿Por qué? Porque es que arman un ciclo de distintos números que van a ir apareciendo a lo largo de la misa que van a usar el mismo material melódico, ¿sí? Lo van a transformar, porque el Sanctus va a tener además asociadas características rítmicas particulares para la adoración que el Kyrie no las tiene, o, como les digo, el Gloria y el Credo son oraciones de mucho texto, entonces necesitan demasiado tiempo para ser cantadas, entonces cambia el ritmo, ¿vieron? No es siempre el ritmo, a veces empieza con una blanca, a veces son todas negras, cambia la característica general, pero la melodía que suena de cada uno de estos números al comienzo va a ser la misma, ¿sí? Y esto también es una especie de novedad, esto de empezar a pensar a las distintas partes como partes de una unidad, ¿sí? Como las partes de un todo. Para terminar, vamos a escuchar el Agnus Dei de esta misma misa, para escuchar además completo el número, o parte del número, pero les recomiendo que muchos de los grupos de interpretación especializada en música del Renacimiento graban discos donde graban la misa completa con hipótesis de cómo sonaría, ¿no? Usando también como propio algunas partes en las que se canta canto llano y demás. Porque es importante escuchar, por lo menos esto, ¿no? Una misa de estas épocas que estuvimos viendo, enteras, para pensar que las prácticas a veces no hablan de un momento histórico solamente, sino que son prácticas que se extienden a lo largo del tiempo y que se mantienen conviviendo inclusive dentro de un rito tan conservador como es el rito de la Iglesia. Pongo el Agnus Dei y me voy y hasta la próxima.